En una noche húmeda de Ciudad de México, el auto de Marco Antonio Solís se descompuso frente a un taller olvidado en una calle polvorienta. Esperaba una reparación rápida, pero dentro, bajo la luz tenue de un foco parpadeante, trabajaba un mecánico mayor, con manos curtidas y una determinación callada. Había algo en él, su precisión, su soledad, que Marco no pudo olvidar, incluso cuando el motor rugió de nuevo y se alejó. Una semana después, Marco regresó para agradecerle, pero el taller estaba oscuro, las puertas cerradas con candado. Lo que descubrió después lo dejó parado en medio de la calle, con el corazón apretado. Antes de seguir, dinos desde dónde nos lees, y si te gustan estas historias, suscríbete, porque mañana tendremos otra para ti. El sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo de naranja los edificios y los puestos de tacos que llenaban el aire con aromas de carne asada. En un taller pequeño, de paredes descascaradas, José Luis Ramírez limpió el aceite de sus manos y suspiró con cansancio. A sus 70 años, había pasado la vida arreglando autos. Su taller, modesto pero fiable, había sobrevivido décadas, no por lujos, sino por la confianza de sus clientes. Pero la confianza no pagaba las medicinas. José Luis se tocó el pecho, sintiendo una molestia que ya conocía. Últimamente, era más frecuente. «Solo estoy cansado», se dijo, sin detenerse. Cuando estaba a punto de cerrar, un rugido débil, como un lamento mecánico, rompió el silencio. José Luis entrecerró los ojos y vio un Mustang clásico, negro brillante, detenerse frente al taller. Era un auto caro, de esos que parecían más arte que máquina. El motor tosió una última vez antes de apagarse. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto, con chamarra de cuero y jeans oscuros, bajó con calma, quitándose los lentes de sol. Su presencia era magnética, como si perteneciera a un escenario en lugar de un taller polvoriento. «Buenas noches», dijo el hombre con voz serena. «¿Crees que puedas echarle un ojo?» José Luis miró el auto, luego al hombre. Había algo familiar en él, pero no lo ubicó. «Otro rico con un juguete caro», pensó. Soltó un gruñido. «Demasiado lujo para mí». El hombre sonrió. «Un auto es un auto, ¿no?» José Luis dejó escapar una risa, seca. «Un motor es un motor». Sin más, tomó su caja de herramientas y abrió el cofre, sin sospechar que estaba frente a Marco Antonio Solís. Mientras trabajaba, sus manos expertas exploraban el motor con la precisión de un músico tocando su instrumento. El hombre observaba, con los brazos cruzados, genuinamente interesado. «¿Siempre trabajas solo?», preguntó. «Siempre», respondió José Luis, su voz áspera pero no hostil. «Hoy nadie quiere arreglar de verdad, solo cambian piezas y cobran de más». El hombre asintió, pensativo. «Respeto eso, un verdadero mecánico». José Luis resopló, pero una punzada en el pecho lo hizo detenerse un instante. Disimuló, apretando una llave con más fuerza. «Solo un tirón», pensó. Tenía que terminar. Mientras el óptometro se acercaba, observando el trabajo, José Luis murmuró: «Esto lo arreglo en unos minutos». No sabía que este cliente no era cualquiera, ni que pronto cambiaría su vida para siempre. La noche en Ciudad de México envolvía el taller de José Luis Ramírez con un aire denso, cargado de olores a aceite y metal caliente. Bajo la luz pálida de un foco, José Luis, con las mangas remangadas, trabajaba en el Mustang negro de Marco Antonio Solís. Sus manos, marcadas por años de esfuerzo, se movían con la certeza de quien conoce cada tornillo como si fuera parte de sí mismo. Marco, apoyado contra una pared, observaba en silencio, intrigado por la dedicación del mecánico. Había algo en él, una mezcla de orgullo y cansancio, que resonaba en el corazón de Marco, como una canción que aún no terminaba de escribir. José Luis murmuró para sí, ajustando una pieza en el motor. «Demasiados cables. Estos autos modernos no te dejan sentir el alma de la máquina». Marco sonrió, cruzando los brazos. «Admiro a los que hacen las cosas bien, a la antigua». José Luis soltó un bufido. «¿Sí? Entonces estás en la ciudad equivocada, amigo». Marco dejó escapar una risa suave, pero no respondió. Sus ojos seguían cada movimiento de José Luis, que giraba una llave inglesa con precisión quirúrgica. Había trabajado en miles de autos, desde combis destartaladas hasta sedanes de lujo. Este Mustang no era tan diferente, pero su respiración se sentía más pesada.
como si el aire se negara a llenar sus pulmones. Una presión sorda se asentó en su pecho. La ignoró. Había un motor que arreglar. Mientras José Luis se inclinaba sobre el cofre, Marco rompió el silencio. ¿Hace cuánto estás en esto? José Luis no levantó la mirada. 50 años. Abrí este taller en él. Lo he mantenido vivo desde entonces. Marco asintió, impresionado. Eso no se ve todos los días. José Luis limpió el sudor de su frente con un trapo. Miró a Marco, estudiándolo. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Marco dudó un instante, su sonrisa apenas perceptible. Entretenimiento. José Luis alzó una ceja. ¿Música? ¿Cine? Algo de música, respondió Marco, con un brillo en los ojos. José Luis gruñó. Figuras, siempre un artista con un auto caro. Marco rió, sin ofenderse. No es mío, me lo prestó un amigo, pero me gustan los autos. José Luis asintió, aprobando en silencio. Al menos los respetas. La mayoría con dinero los trata como trofeos. La sonrisa de Marco se desvaneció por un momento. Nunca me han importado los trofeos. José Luis volvió al motor, apretando un perno. De pronto, un dolor agudo le atravesó el pecho, como si una garra le apretara el corazón. Su aliento se cortó. La llave tembló en su mano. Cerró los ojos un segundo, esperando a que pasara. No era la primera vez. Solo necesito un descanso, pensó, aunque sabía que era más que eso. Forzó sus manos a moverse, terminando el ajuste. El motor estaba listo. Eso era lo importante. Retrocedió, limpiándose las manos. «Listo, pruébalo». Marco se deslizó al asiento del conductor y giró la llave. El motor rugió, un sonido limpio, potente, como el latido de un corazón sano. José Luis cruzó los brazos, satisfecho. «Ahí está». Marco salió del auto, sonriendo. «Perfecto». Buscó su billetera. «¿Cuánto te debo?» José Luis negó con la cabeza. «Nada, ver un auto funcionar bien es suficiente». Marco lo miró, sorprendido. «¿Seguro?» José Luis lo despidió con un gesto. «No cobro por trabajos fáciles. Vuelve si te da problemas». Marco lo observó un momento, como si quisiera decir algo más. Luego asintió. «Volveré, y traeré un café». José Luis soltó una risita. «Nada de esas porquerías de cadena, ¿eh?» Marco rió, subiendo al Mustang. Bajó la ventana y le dio un gesto de respeto. «Nos vemos, don José». José Luis solo gruñó, viendo cómo el auto se alejaba por la calle. No tenía idea de quién era su cliente, ni sospechaba cuánto cambiaría su vida por él. Al cerrar el taller, el dolor en su pecho regresó. Más fuerte. Se apoyó en la puerta, respirando con dificultad. Recordó, por un instante, la primera vez que abrió ese taller, joven, lleno de sueños, con su padre a su lado, enseñándole a Peter a escuchar el canto de un motor. Sacudió la cabeza, apagando la luz. «Mañana será otro día», se dijo, pero algo en su interior le susurraba que mañana no sería igual, porque el hombre que acababa de ayudar ya planeaba regresar, y no vendría con las manos vacías. El rugido del Mustang de Marco Antonio Solís se desvanecía en las calles de Ciudad de México, donde las luces de los puestos de elotes y las bocinas lejanas llenaban la noche. Sus manos descansaban sobre el volante, pero su mente no estaba en el camino. Estaba en José Luis Ramírez, aquel mecánico de mirada endurecida y corazón leal. En una ciudad de prisas y apariencias, José Luis era distinto, auténtico, como una guitarra que suena mejor con los años. Marco había conocido a muchos, cantantes, productores, magnates, pero algo en José Luis lo inquietaba, como si hubiera encontrado una pieza perdida de su propia historia. Al llegar a su casa, Marco se sirvió un vaso de agua y abrió su laptop. Tecleó en el buscador: José Luis Ramírez, taller mecánico, Ciudad de México. El primer resultado fue una página sencilla, sin adornos ni promesas vacías. Solo un nombre: Taller Ramírez. Trabajo honesto desde 1974. Marco navegó por el sitio, casi tan viejo como el propio taller. Encontró fotos borrosas. José Luis, más joven, con una sonrisa tímida, posando frente a su negocio, una llave inglesa en la mano. Mientras exploraba, algo llamó su atención. Comentarios en foros de clientes, escritos a lo largo de los años. Marco se inclinó, leyendo con atención. Mi auto se descompuso y no tenía un peso. José Luis lo arregló gratis.
Dijo que pagara cuando pudiera. Nunca lo olvidé. Otro decía: se quedó hasta medianoche arreglando mi camioneta para que pudiera ir a trabajar. No quiso un peso de más. Y uno más. Mi abuelo llevaba su bocho ahí por 20 años. Cuando murió, José Luis arregló el coche solo para que lo usáramos en el funeral. Marco apretó la laptop con fuerza. Este hombre no era solo un mecánico. Era un pilar para su gente, alguien que sostenía un pedazo de la ciudad con sus manos callosas. Pero fuera de ese barrio, nadie parecía saberlo. Marco se recargó en la silla, mirando la pantalla. Había conocido a José Luis por menos de una hora, pero ahora lo tenía claro. Este hombre era de los buenos, de los que no piden nada y lo dan todo. Recordó por un instante a su propio padre, siempre trabajando en silencio, enseñándole que el valor de un hombre está en lo que deja atrás. José Luis merecía más que ser olvidado. Marco cerró la laptop, con una idea tomando forma. No se trataba de darle dinero. José Luis no lo aceptaría, ya lo había demostrado. Se trataba de algo más grande, algo que honrara lo que José Luis representaba. Tomó su celular, dispuesto a poder hacer una llamada. Pero antes de marcar, el teléfono vibró. Un número desconocido. Marco frunció el ceño, dudando un segundo antes de contestar. Bueno, una voz titubeante habló al otro lado. Oye, ¿es Marco Antonio Solís? Marco se enderezó. ¿Quién habla? La voz suspiró. Soy Miguel. Tengo una lavandería frente al taller de José Luis. El pulso de Marco se aceleró. ¿Cómo tenía este hombre su número? ¿Cómo conseguiste este número? Preguntó, firme. Miguel vaciló. Sé que suena raro, pero te vi anoche en el taller. Un cliente de la lavandería me pasó tu contacto. Dijo que eras alguien que podía ayudar. El corazón de Marco dio un vuelco. Algo no estaba bien. ¿Qué pasó? Miguel dejó escapar un suspiro pesado. José Luis está en el hospital. Un frío recorrió a Marco. Había planeado volver al taller mañana, llevar ese café que prometió. Pero ahora, mañana, sonaba demasiado tarde. Agarró sus llaves y salió disparado hacia su auto. Algunas deudas no podían esperar, y José Luis Ramírez merecía más que ser otra historia perdida en el ruido de la ciudad. Marco condujo a toda velocidad por las calles, esquivando el tráfico nocturno. El taller de José Luis estaba oscuro cuando llegó, con un letrero torcido en la puerta. Cerrado hasta nuevo aviso. La imagen le apretó el pecho. Recordó a José Luis, frotándose el pecho mientras trabajaba, disimulando el dolor. Debió insistir, debió quedarse más tiempo. Miguel, el de la lavandería, estaba afuera, con el rostro cansado. «Eres el tipo de anoche, ¿verdad?», dijo Miguel. Marco asintió. «¿Qué pasó con José Luis?». Miguel se rascó la nuca. Tuvo un ataque mientras trabajaba. Un cliente lo encontró, casi desmayado, aferrado a una herramienta. Lo llevaron al hospital el lunes. Marco apretó la mandíbula. «¿Dónde está?». «Hospital General, en Cuauhtémoc». Sin otra palabra, Marco subió al Mustang y arrancó hacia el hospital. José Luis había dado todo por su taller, por su gente. Ahora, cuando más lo necesitaba, ¿no había nadie para él? Marco no iba a permitirlo. Mientras aceleraba, su mente trabajaba. No se trataba de caridad, era algo más grande, y no se iría de ese hospital sin un plan. Las calles de Ciudad de México zumbaban con el caos nocturno, pero Marco Antonio Solís conducía con un propósito claro, su Mustang cortando el tráfico hacia el Hospital General en Cuauhtémoc. El taller oscuro de José Luis Ramírez, con su letrero de cerrado hasta nuevo aviso, aún pesaba en su mente. No estaba aquí por fama ni por un gesto vacío. Estaba aquí por José Luis, un hombre que había dado todo sin pedir nada. Y si las palabras de Miguel, el de la lavandería, eran ciertas, el tiempo no estaba de su lado. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y café rancio llenó el aire. Marco avanzó por los pasillos, sus botas resonando suavemente contra el linóleo gastado. En la recepción, una enfermera levantó la vista, sorprendida, pero mantuvo la compostura. «Busco a José Luis Ramírez. Lo internaron hace unos días». La enfermera tecleó en su computadora y asintió. «Habitación 317, tercer piso. Está estable, pero no espere que hable mucho». Marco agradeció con un gesto y tomó el elevador. Estable. Era una buena señal, pero si José Luis no hablaba, algo andaba mal. Necesitaba saber qué pasaba.
La habitación 317 estaba bañada en una luz tenue. José Luis yacía en la cama, pálido, conectado a un monitor y una vía intravenosa. Sus manos, siempre fuertes, descansaban inertes sobre la sábana. Marco se detuvo en la puerta, observándolo. El hombre que había arreglado su auto con tanta destreza ahora parecía frágil, como un motor al borde de apagarse. Entonces, los ojos de José Luis se entreabrieron. Su voz, débil pero afilada, rompió el silencio. ¿Qué? ¿Ya se te descompuso el Mustang otra vez? Marco sonrió, aliviado. Incluso ahora, José Luis seguía siendo el mismo. Tomó una silla y se sentó junto a la cama. No, sigue rugiendo como nuevo. José Luis resopló, pero un leve estremecimiento lo hizo llevarse la mano al pecho. Marco frunció el ceño. ¿Qué tan grave es, José Luis? El mecánico se encogió de hombros, un movimiento que parecía agotarlo. Dicen que mi corazón ya no quiere seguir mis órdenes, como un motor viejo que no se puede reparar. Marco apretó la mandíbula. Esto no era un mal día, era serio, y José Luis lo sabía. Se inclinó hacia adelante. Mira, José Luis, quiero ayudar. José Luis lo miró, su expresión endureciéndose. Sé quién eres, Marco. Eres famoso, tienes dinero, y lo que sea que vayas a decir tiene que ver con eso. Marco no parpadeó. Quiero pagar tus cuentas del hospital. José Luis giró la cabeza, su rostro ilegible. Tras una pausa larga, negó lentamente. No, Marco exhaló, conteniendo su frustración. José Luis. No acepto limosnas, interrumpió José Luis, su voz firme a pesar de la debilidad. Nunca lo he hecho. Marco lo estudió. No era solo orgullo. José Luis había construido su vida con sus propias manos, sin deberle nada a nadie. Cambiar eso ahora sería traicionarse a sí mismo. Marco asintió, retrocediendo. Si no aceptaba dinero, tendría que encontrar otra forma. Recordó, por un instante, las noches en que él mismo se negaba a aceptar ayuda, convencido de que debía salir adelante solo. Entendía a José Luis más de lo que él imaginaba. Marco se recargó en la silla, cambiando de táctica. Has construido algo grande, José Luis. ¿Y qué? ¿Vas a dejar que muera contigo? José Luis frunció el ceño. ¿De qué demonios hablas? Marco señaló hacia la ventana, como si el taller estuviera allá afuera. Tu taller, tu manera de trabajar, todo lo que has hecho por tu gente. ¿Qué pasa cuando ya no estés? José Luis guardó silencio, su mirada perdida. Marco vio el peso de esas palabras calar en él. Por primera vez, el mecánico parecía dudar. Supongo que cierra, dijo al fin, su voz apenas un murmullo. Marco ladeó la cabeza. ¿Y eso te parece justo? José Luis no respondió. El silencio llenó la habitación, pesado como el aire antes de una tormenta. Marco se inclinó de nuevo, su voz baja, pero firme. Tengo una idea. José Luis entrecerró los ojos, suspicaz. Ay, seguro que sí. Marco sonrió, imperturbable. Escúchame. José Luis había pasado su vida arreglando cosas rotas. Ahora, Marco estaba decidido a arreglar algo para él. No con dinero, sino con algo que valiera más, un legado. Y quisiera o no, esto era solo el comienzo. Mientras Marco hablaba, una chispa de curiosidad cruzó los ojos de José Luis. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero en esa habitación, algo nuevo comenzaba a tomar forma, como un motor que, contra todo pronóstico, volvía a encenderse. Cuando José Luis Ramírez estuvo lo bastante fuerte para dejar el hospital, Marco Antonio Solís puso manos a la obra. En pocas semanas, el taller de José Luis en Ciudad de México cambió por completo. El viejo letrero de Taller Ramírez fue reemplazado por uno nuevo, brillante bajo el sol. El garaje técnico José Luis Ramírez, desde 1974. Debajo, una frase grabada. Porque algunas cosas merecen hacerse bien. José Luis protestó por el nombre. No necesito mi nombre en un maldito edificio. Marco solo sonrió. No es solo un edificio, es tu historia. Eso dejó a José Luis sin palabras. El día de la reapertura, el taller se llenó de vida. Vecinos, clientes antiguos y jóvenes curiosos abarrotaron el lugar. Algunos venían a saludar a José Luis, otros a aprender el arte de arreglar un motor con las manos. El garaje ya no era solo un taller, era un espacio para enseñar, para pasar el oficio a una nueva generación. Marco observaba desde un rincón, con los brazos cruzados, mientras José Luis,
aún gruñón, corregía a un muchacho de 18 años que sostenía mal una llave. «Si vas a arreglar un auto, al menos agarra la herramienta como hombre». El chico, nervioso, ajustó su postura y lo intentó de nuevo. Marco soltó una risita. José Luis nunca cambiaría, y eso era exactamente lo que hacía funcionar este lugar. Esa noche, mientras José Luis cerraba el taller, se volvió hacia Marco. Su voz era baja, pero sincera. «Supongo que te debo una, amigo». Marco negó con una sonrisa. «No, tú ya me pagaste». José Luis frunció el ceño. «¿Cómo? ¿Si no te di nada?» Marco señaló el taller, ahora lleno de ecos de risas y herramientas. «Mostraste que vale la pena hacer las cosas bien». José Luis miró el letrero una vez más. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un calor en el pecho que no era dolor. Recordó las mañanas de su juventud, trabajando junto a su padre, soñando con dejar una marca. Nunca imaginó que sería así, pero ahí estaba. Su nombre, su legado, vivo en cada tornillo que esos chicos aprenderían a ajustar. Una tarde, José Luis se detuvo frente al garaje, contemplando el letrero. El garaje técnico José Luis Ramírez. Desde 1974, la ciudad seguía su ritmo frenético, con claxones y aromas de garnachas flotando en el aire. Pero en ese momento, todo parecía detenerse. La vida le había lanzado un golpe duro, pero también le había dado esto: una segunda oportunidad. Su historia no había terminado. Y ahora, gracias a un hombre que llegó con un auto descompuesto, nunca lo haría. José Luis sonrió, algo raro en él. «Nada mal», murmuró, y entró al taller, listo para enseñar otra lección.